esta mañana vamos a hablar de una misión imposible a la vista de los hombres, pero que es posible delante del Señor. Y antes de compartir esta hermosa palabra, de estas bellas palabras vamos a pedir que el Señor pueda dirigir el estudio y la presentación a través de la presencia de su Santo Espíritu. Yo me voy a arrodillar y los que pueden hacerlo, también les invito para que puedan hacerlo. Vamos a orar. Padre amantísimo, te agradecemos por este día maravilloso que tú separaste desde la creación de este mundo, para que recordemos de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Señor, que tú bendigas a tus hijos que te adoran, porque reconocen que tú eres el Dios hacedor de todo lo que nuestros ojos ven. Y tú tienes, Señor, un pueblo en este momento especial, para un momento y también con un mensaje especial. Por favor, que tú nos unjas con tu Espíritu Santo, para que al compartir tu palabra, Señor, el poder tuyo pueda manifestarse, no solo al que presenta tu palabra, sino también a los que van a escuchar. Concédenos tu gracia. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema que hemos titulado es esa misión imposible. ¿Cómo pueden predicar los leprosos? Y estaba viendo, está basado en el libro de Segunda Reyes capítulo 7 de los 4 leprosos, así que les invito para que ustedes vayan conmigo a este capítulo. ¿Qué les recuerda el número 4? Los 4 evangelios, y está muy relacionado con la predicación del mensaje del evangelio eterno. Podemos ver también los 3 hebreos más 1, que fue Daniel en el reino de Babilonia. Los 3 hebreos en el horno de fuego, más el Hijo del Hombre que apareció entre medio de ellos. Y así sucesivamente podemos ver que siempre el número 4 está relacionado, quizá en su totalidad, que esto puede suceder en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Así que en esta mañana yo quiero comenzar con el contexto, porque el capítulo 7 de Segunda Reyes dice: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dice Jehová. Mañana a estas horas valdrá una medida de flor de harina 1 siclo y 2 medidas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Era una hambruna total y había canibalismo en el pueblo de Dios. Y uno preguntará, ¿cómo un pueblo de Dios puede llegar a esas circunstancias de sufrir hambre y de comerse unos con otros? Eso que sucedió literalmente también sucede en la actualidad. Pero ¿qué había dicho? Si ustedes van al libro de Deuteronomios capítulo 28 y Levítico 26, ¿por qué sucederían estas cosas? Por ejemplo, dice en el capítulo 26 del Levítico, que vamos a leer, ¿por qué sucedió estas cosas? Mira, versículo capítulo 26, versículo 24. Yo también procederé contra vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades. Mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Y si con esto no me oyeres, más procedieres conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros y lo haré con ira
y yo castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Y destruiré vuestros altos, y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Como alguien dice, guerra avisada no mata moros. El Señor había advertido claramente cuáles serían las consecuencias de tener ídolos, dioses ajenos, adorar a esos dioses paganos, y cómo esto terminaría en una desgracia y la propia destrucción del pueblo de Dios. Pero ahora quisiera que ustedes entiendan a qué extremo puede llegar. Los enemigos te van a acercar. Tu cielo será de hierro o de bronce, y tu suelo será de hierro. Lo que siembres no vas a cosechar. Y plagas van a venir y te lo van a destruir lo que tú has sembrado. No va a parar el mal. Y yo quisiera preguntar al pueblo de Dios que vive en la actualidad, ¿las plagas están encima de nosotros o estamos en tiempo de paz y prosperidad? ¿Cómo está tu vida? Y no es mucha ciencia el averiguar por qué nos está pasando estas cosas. No solamente como un movimiento profético. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu hogar, tu familia, tu vida? ¿Tiene sentido? ¿Estás prosperando? ¿Estás feliz? ¿Eres la cabeza o somos la cola? Entonces, el Señor dice en el capítulo 6 del mismo libro de Segunda Reyes, por favor, quisiera que me acompañen, dice así: hubo una gran hambre en Samaria y la sitiaron hasta que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata y la cuarta de un cabo de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque las ciudades de la antigüedad, del tiempo bíblico, tenían murallas que cercaban. Generalmente habían 4 puertas principales. Y el agua entraba por un ducto. Y lo más sencillo para destruir a una ciudad era cortar el agua. Los enemigos cortaban el conducto del agua. ¿Y quién hizo esta maldad? En el versículo 24 dice: después de esto aconteció que Benabat, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ahora ustedes recuerdan qué era la ciudad de Samaria. El pueblo de Israel se dividió en 2. La parte del sur quedó Judá, capital de Jerusalén, y la parte del norte quedó Israel y su capital era Samaria. Hay muchas cosas que podríamos considerarlo en el estudio, pero era el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Hermanos, esto es asombroso. ¿Cómo por un problema de hambruna total? Yo estaba leyendo algunas noticias. Allí donde está ocurriendo la guerra en el Oriente Medio, hay una hambruna. Gente que está muriendo de inanición. Eso es asombroso. En este tiempo, ¿cómo puede la gente morir de hambre? Si la tierra es tan extensa y tanta producción, pero la gente está muriendo de hambre. En el África hemos visto cuánta gente muere porque no tienen alimento. El problema es los problemas climáticos. El problema es que hay manipulación del clima. Manipulación, hay gente malvada que están quemando incendios, hay gente que está teniendo problemas porque hoy las semillas están manipuladas, todo está manipulado, el enemigo está queriendo destruir nuestra propia alimentación. En ese aspecto quisiéramos que ustedes tomen en cuenta que hay una hambruna total en la ciudad de Samaria. Pero
¿cuánto puede valer la cabeza de un asno? ¿Cuánto? Ustedes pueden calcular en las tablas que hay en la Biblia. Es mucho dinero la cabeza de un asno. Y cocinar eso. Bueno, yo no sé cuántos comerán una cabeza, quisieran, o por lo menos en extrema hambruna, comer una sopa de cabeza de asno. Para un judío, ese era abominación, era asqueroso. No solo por Levítico capítulo 11, sino también porque era un animal inmundo. Pero eso es lo que había. Y cocinar, ¿no? Yo qué sé, un guiso de estiércol de paloma. ¿Ustedes creen que esto no está ocurriendo en este tiempo? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios está comiendo? Porque hay una hambruna total y nos han cercado. Y quisiera yo hacer algunas aplicaciones en el contexto profético. ¿Desde cuándo el ejército enemigo al pueblo de Dios ha cercado? ¿Desde cuándo? Una vez que el profeta murió, hermanos, ha habido problemas doctrinales, problemas de poder, y de a poco el mundo evangélico, hasta 1957, tomaron prácticamente las doctrinas distintivas para que nosotros podamos cambiar y podamos sufrir este tipo de acoso, que a partir de entonces, hermanos, el trigo fue escaseando, la cebada fue escaseando, y a medida que el tiempo fue pasando, la nueva teología ha ido desbaratando el verdadero alimento sustancioso que el Señor nos ha entregado a través de la palabra profética y a través de los testimonios. Y entonces, eso es lo que están comiendo, pero eso no es el extremo, comer una sopa de cabeza de burro o un guiso de estiércol de paloma. Bueno, ninguno de ustedes eso iría a pedir, ni siquiera comer. Es realmente algo indeseable, inapetecible, pero eso es lo que había. Y nosotros, aplicándolo en este tiempo, podemos ver que eso es lo que está pasando. Ahora, versículo 26 dice: pasando el rey de Israel, que era el rey Joram, las ciudades tenían las murallas que estaban con una muralla bastante ancha por donde el rey en su carruaje podía dar una vuelta. O a pie también, si no era tan ancho el muro, podía andar para ver cómo estaba la situación de la ciudad de Samaria. ¿Cómo está la situación de la ciudad de Samaria? ¿Qué había? Hermanos, ¿ustedes creen que si esto es lo que están comiendo, no habían enfermos? ¿No habían problemas de enfermedades estomacales y todo lo demás? ¿No habían otras enfermedades que estaban volviéndose casi pandemia en esa ciudad? No hay agua, no hay comida, no hay acceso, el ejército los ha rodeado y no hay forma de resolver el problema. Y entonces cuando el rey pasa, ve desgracia por todo lado, destrucción, miseria por todo lado, y el rey se siente impotente. Y quisiera preguntarles, ¿qué rey quisiera gobernar en esas circunstancias? Hemos visto países que se han destruido. Las migraciones que hemos visto. Hay migraciones, éxodo, de gente que no tiene nada que comer, con una miseria de salario. Pero ¿cuál es la causa? El pecado, los dioses ajenos, el servir al mundo. Entonces, una mujer allí estaba gritando y dio voces diciendo: salva, rey, señor mío. Yo pregunto, ¿el rey tenía la capacidad de resolver ese problema? No tenía la capacidad de resolver ese problema. Pero era el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Y el rey podía recurrir a la palabra de Dios, al Dios verdadero, aquel que le había puesto en el puesto del deber para que Él sea el que resuelva. Pero cuando los hombres manejan en su poder humano
sin depender del poder de Dios, estas son las consecuencias que está pasando en cualquier iglesia, en cualquier movimiento, en cualquier hogar, en cualquier familia, ocurre lo mismo. Y entonces dijo, Señor mío, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde yo he de salvar yo? Del alfolí y del lagar. No tenían los diezmos, no habían ofrendas, no había nada. El sacerdocio estaba en la pobreza, el rey también estaba en la miseria y la gente se estaba muriendo. Cuando dice el profeta Amós, yo enviaré hambre a esta tierra, no hambre de comida, sino de escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hay en estos días? No hay ese trigo integral. Todo está adulterado, así como en las semillas ocurre, en la palabra de Dios también ocurre. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo, comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. ¿Cómo tú puedes entregar a tu pequeño para que lo cocinen y lo coman? Canibalismo total. ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto amas a un pequeño? Hoy el mundo es el que está evangelizando. Esos niños se están perdiendo. Las escuelas se han pervertido con todas las ideologías del socialismo, de género. Los hogares están siendo destruidos. Y la palabra de Dios es más escaso y más escaso todavía. Pero gracias que el Señor ha puesto estos medios para que muchos puedan alimentarse y nutrirse espiritualmente. Ahora, ya cocinaron a su hijo, según esta mujer que se está quejando al rey, y el rey le dice, ¿no? ¿Cómo yo puedo resolver ese problema? Porque hoy día el hambre está aumentando más y hoy tenemos que cocinar a su hijo y ella no quiere. Da acá a tu hijo, comámoslo, pero ella ha escondido a su hijo. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasó así por el muro, y el pueblo llegó a ver el cilicio que traía interiormente sobre su carne. ¿Qué traía el rey? Había un vestido que traía interiormente, era un saco de cilicio, que era el saco tejido de los pelos de cabra. Era una ropa áspera. Y yo quisiera hacer una puntualización. El rey realmente estaba quebrantado. El rey realmente estaba arrepentido. Él veía las consecuencias del pecado, pero él amaba en su corazón. Ese arrepentimiento no era genuino. Ese arrepentimiento es como muchos. Sufrimos el castigo de nuestras malas decisiones, pero no queremos cambiar esas decisiones. El Señor dice que si nosotros nos volvemos a Él, dejamos ese mal camino, dejamos a los dioses ajenos, dejamos de hacer en contra de su voluntad y regresamos a Él, Él nos va a recibir. ¿El rey tenía esa posibilidad de hacerlo o no? Pero él quería hacerlo de corazón. No, ese arrepentimiento era un arrepentimiento, pero superficial, no era de corazón. El Señor sabe por qué ese arrepentimiento no puede traer una reforma. Y muchos arrepentimientos son, como algunos dicen, lágrimas de cocodrilo, porque no hay quebrantamiento de corazón. Es un llanto externo, es un sufrimiento como cosecha de las consecuencias que uno puede tener. Versículo 31. Y él dijo, así me haga Dios, así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedara sobre él hoy. ¿Quién era el culpable según el rey? El profeta. ¿Quién quiere escuchar la voz de un profeta? 1957. Leroy Frum, con Walter Martin, un pastor, un doctor evangélico, dijeron, para que la iglesia adventista sea reconocida como iglesia,
deben cambiar ciertas doctrinas. Entre una de ellas estaba que Ellen White no puede ser considerado profeta revelado por el Espíritu Santo a la par como cualquiera de los otros profetas. Y de allí en adelante hemos quitado la cabeza del profeta, no nosotros, sino los que están en puestos de eminencia. Entonces, hoy el adventismo considera el espíritu de profecía como un consejo, pero no como una inspiración. ¿Y qué es lo que ha traído como consecuencia? Hermanos, el pueblo se ha alejado de escuchar no solo a la Biblia o al libro del espíritu de profecía, sino también a la Biblia. ¿Y qué es lo que se ha sustituido? La nueva teología. Y la nueva teología ha negado el santuario, ha negado la obra intercesora de Cristo, el juicio investigador, ha también negado muchas verdades que nosotros lo tenemos. Bueno, el sábado quizá no, pero se ha relativizado. Y todos estos, el concepto de pecado, por ejemplo, la humanidad de Cristo, y eso ha traído una apostasía en medio del pueblo, y las consecuencias hoy, si nosotros analizamos, son funestos. De cada 10 adventistas, hermanos, la gran mayoría, tras que se bautiza, desaparece. Y los pocos que permanecen, ni siquiera saben por qué son adventistas, ni conocen la Biblia, ni los testimonios, y muy pocos son los que escudriñan y comen la palabra de Dios. Esas son las consecuencias que hemos tenido. Nuestras universidades se han amoldado a las costumbres del mundo. Nuestros colegios de la misma manera. Hospitales y todo el sistema, hermanos, ha sido infiltrado, vamos a decir, en palabras más reales. Ahora, el profeta sabe que eso va a ocurrir porque el profeta recibe revelación. Porque el problema para el rey no es su pecado, no es su condición. ¿Cuál es el problema para el profeta? Perdón, para el rey es el profeta. Hay que cortarle la cabeza. Y el profeta está sentado entre medio de los ancianos, dice el versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey le envió un hombre. Pero antes que el mensajero llegue a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Los profetas eran casi como leprosos, indeseables. No eran bienvenidos. El rey no quería escuchar al profeta porque siempre traía reprensión. No halagaba al rey. El profeta no pedía permiso para entrar al palacio del rey. Y parecía irreverente. Y decía las palabras como las tiene que decir. Si nosotros vamos a Primera de Reyes capítulo 18, ahí cerca en el mismo libro, Primera de Reyes capítulo 18, hermanos, ¿qué es lo que pasaba? No solamente con Eliseo, sino también con Elías. Y en todos los tiempos. Primera de Reyes capítulo 18 dice así, versículo 3. Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de su casa, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Era un pueblo apóstata en aquel entonces, pero había un hombre temeroso. Habían 7,000 que todavía en ese pueblo de apostasía, que eran fieles, que no habían doblado sus rodillas a Baal. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. ¿Por qué tenía que esconder a los profetas cuando el rey Acab, que era el rey del pueblo de Dios, debería proteger y escuchar la voz del profeta? Pero como se casó con una mujer prostituta, el profeta le dijo que eso está mal, eso no es correcto, ese es
no solamente es adulterio, sino es abominación delante de Dios. ¿Y quién quiere escuchar una reprensión? Nadie quiere escuchar una reprensión. ¿Y a quién ven como el culpable, como el causante de toda esa desaprobación? Recuerdan ustedes de Juan el Bautista: no te es lícito tener tu cuñada. ¿Cómo tú puedes casarte con la esposa de tu hermano? ¿Y qué le costó a Juan el Bautista el haber hecho esa reprensión? Le cortaron la cabeza, literalmente. Y aquí ese mismo espíritu es lo que hay para poder acabar con la cabeza del profeta Eliseo. Queridos hermanos, hoy no se da la misma importancia al espíritu profecía, a los libros, y que se han inclusive adulterado para que no sea completo el mensaje. Pero el profeta sabía que eso es lo que estaba pasando, que había un hombre enviado para quitarle la cabeza, para que lo cortase, y ese era un hijo del homicida. Ahora, mirad pues, cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta y impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pies de su amo, porque él apenas era un mensajero, pero el verdadero que estaba detrás, el verdadero homicida que estaba detrás de este, era el mismo rey. Y aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Ya no vale la pena esperar. Ese es, hermanos, lo que crea el pecado, incredulidad. Ya no se cree en el Dios, ya no hay que esperar. Esto vamos a tener que resolver a nuestra manera. Y entonces Eliseo dijo: oíd palabra de Jehová. Hay una hambruna total, hay muerte, hay desazón, hay realmente un dolor indescriptible en toda la ciudad de Samaria. El rey apóstata está buscando al profeta para matarlo, y el profeta dice: escuchen, esta es palabra de Jehová. Hermanos, no necesitamos escuchar la voz del rey, de ningún ser humano, si no es inspirado. Oír la palabra de Dios y seremos prosperados. Creed a sus profetas y todo nos irá bien. Pero si no escuchamos esto, las consecuencias vendrán sola. Mañana a estas horas, hermano, mañana a estas horas, cuando todo es desastre, hermano, los muertos están por montones, todos están enfermos, están muriendo, comiéndose unos a otros. Es una desgracia total. No hay agua, no hay comida. Ustedes han visto cómo fue la pandemia, ¿verdad? Puedes tener dinero. Puedes tener el oro y la plata, la tarjeta de crédito. Pero ¿qué es lo que no hubo? Comida. Y si no hay comida, ¿qué es nuestra primera necesidad? La vida se nos acaba. Pero en esa extrema situación, el profeta dice: mañana va a haber un milagro. ¿Y cuál va a ser ese milagro? ¿Usted cree en los milagros o no? ¿Usted cree que el Señor puede cambiar una situación adversa o no? ¿O es que así definitivamente usted está destinado al fracaso, a la destrucción? ¿Hay un Dios poderoso? ¿Hay uno que gobierna desde el cielo, no solo en su creación? Él es el mismo Dios todopoderoso que puede cambiar una circunstancia. Pero ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que no puede hacer? Que un corazón se quebrante, que alguien crea en la palabra de Dios, que alguien acepte sus mandamientos. ¿Y cuál es el milagro? Mira, mañana a estas horas valdrá una medida de flor de harina, un ciclo, y 2 medidas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Mañana va a haber tanta cantidad de trigo que lo van a rebajar, y con poco dinero vas a poder comprar. Algunos dicen 8 veces más, otros dicen 30 veces más con el mismo dinero o con menos dinero todavía. En la puerta de Samaria. Hermanos, estamos esperando la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere hacer cosas asombrosas y maravillosas.
Pero ¿usted cree en eso? Que el Señor en poco tiempo puede terminar de dar este mensaje de amonestación al mundo entero y que necesita de ti, que tú creas que Él es el Dios Todopoderoso. Ahora, un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: mira, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, si Jehová hiciera ahora ventanas, ¿sería esto así? Y él dijo: y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Eso es imposible, eso no va a suceder. Y están diciendo al profeta que es un charlatán, pero el profeta dice: mañana a estas horas esto es lo que va a suceder. Va a haber abundancia de pan, abundancia de todo, y todos van a comer. Pero este hombre, que es un funcionario del gobierno, dice: eso no va a suceder, eso no va a suceder. Aunque Dios abriera todas las ventanas del cielo, eso no va a suceder. Hermano, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Aceptar lo que Dios dice es verdad. ¿Y qué es lo más difícil? Abatir el orgullo del hombre en su suficiencia propia y hacer por este hombre lo que él no es capaz de hacer por sí mismo. Un corazón quebrantado, un corazón cambiado, una actitud diferente, un espíritu diferente. Eso es quizá para Dios muy difícil, porque el libre albedrío en nosotros nos tiene que decir cómo puede ser que el hombre puede escuchar la voz de Dios y poder ser susceptible a escuchar la voz de Dios. Ahora, aquí entra el relato, y esto es la parte más importante. ¿Quiénes son los que creen? ¿El príncipe? ¿El segundo hombre del Estado? Ya hemos visto que ellos no creen en la voz del profeta de este tiempo. Ahí yo veía a un hombre morenito, un hombre muy importante, hermanos, andando entre los católicos, diciendo que es un adventista, andando entre medio de las Naciones Unidas, negociando, hermanos, muchas de las libertades que el pueblo de Dios tiene. ¿Qué está pasando? O estamos queriendo que todo esto ande a la manera del mundo, o estamos buscando que el Señor haga a su manera, y el profeta lo tiene claro y el mensaje es claro. No hay forma de cambiar, porque es su divina voluntad en su infinita sabiduría. Y estos 4 hombres leprosos a la puerta de la entrada de una de las puertas de Samaria se dijeron el uno al otro: ¿por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ahora, ¿quiénes son estos leprosos? ¿Quién es un leproso? ¿Quién era un leproso? Uno que tenía una enfermedad incurable. El sacerdote diagnosticaba, veía su piel, eran todos los signos de que era una enfermedad súper contagiosa, más que el COVID. ¿Y qué debería ser hecho? Aislado, fuera de la ciudad, en la ciudad de refugio, aplicándolo espiritualmente. Hoy, entre el pueblo de Dios, ¿quiénes son los leprosos? Al cual hay que decirle o pedirle que ande diciendo: inmundo, inmundo, inmundo. Que no se junten con ellos, ni lo reciban, ni lo escuchen. ¿Quiénes son esos leprosos? Son 4, Hermanos, cualquiera que crea el mensaje de los 3 ángeles y del 4.º ángel, del fuerte pregón, no es bienvenido. Son tratados como leprosos. Y eso es lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. ¿Quién quiere escuchar esas verdades distintivas que incluye el mensaje de la verdad presente? El mensaje de los 3 ángeles. Está siendo apartado, está siendo, hermanos, estigmatizado. Y nos están diciendo de que este canal no, esta radio no, este pastor no, o este predicador no.
tienen que quedar fuera de la ciudad. Pero hay hambre en la ciudad. Hay hambre entre el pueblo adventista. Hay hambre, escasez de la palabra. Están comiendo lo que sea. Comida chatarra, no solamente chatarra. Eso no es una realidad, hermanos, que estamos viendo en nuestras iglesias. ¿Y por qué hay tanta anemia espiritual? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué hemos cambiado nuestra forma de adoración? ¿Por qué hoy los sermones están dirigidos? ¿O no hay la obra del Espíritu Santo para que alguien sea inspirado y que predique lo que tiene que predicar conforme a la palabra? Ni aumentar ni disminuir. Y eso usted puede escuchar. Pero ese tipo de mensajes está siendo restringido, como los leprosos tenían que ser restringidos para que no entre a la ciudad porque lo van a contaminar. Efectivamente, están prohibidos por ley. Pero ¿cuál era la condición que hizo la diferencia entre el rey y su príncipe o el funcionario tan importante para creer en algo lo que la palabra había dicho? Mira, por favor vayan conmigo a la Biblia, agarren la Biblia. Aquí hay riqueza, aquí hay valor, aquí hay poder, aquí hay sabiduría. Por favor, no nos quedemos ahí quietos, sino marquen la escritura. Aquí está el verdadero mensaje. Dice así: había 4 hombres leprosos a la puerta, a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Por qué estamos quietos? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué seguimos la corriente del mundo? ¿Hay algo que usted puede hacer o no? ¿Yo lo que puedo hacer? ¿Hay algo que los líderes pueden hacer? Está en sus manos, está la palabra de Dios, hay tiempo de gracia todavía. Ahora, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. A ver, escuchen. Si vamos a Samaria, ¿qué suerte nos espera? ¿Hay comida por lo menos para comer? No hay nada, se están comiendo entre ellos. No queremos entrar ahí. No hay esperanza de que las cosas mejoren si entramos a la ciudad. Además, está prohibido por nuestra condición de ser leprosos. Y si nos quedamos aquí sin hacer nada, tampoco es la solución. Porque ¿ustedes creen que haciendo lo mismo vamos a cambiar? ¿O hay que cambiar de actitud, la forma de pensar, la forma de hacer? Hermanos, si una persona sigue comiendo lo mismo que le ha provocado el cáncer y no cambia, ¿usted cree que por más oración que haga, si no cambia su conducta, no va a cambiar? Y si un hogar no tiene a Cristo en su corazón y si siguen haciendo de la misma manera, no se va a resolver. Hay palabra de Dios que puede corregir todas esas situaciones adversas, pero ponga en acción esos mandamientos, esos estatutos, esas ordenanzas. Entonces ellos dicen: vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, de todas maneras vamos a morir porque estamos condenados a morir. Vamos al ejército de los sirios que han rodeado por tanto tiempo la ciudad de Samaria, y ellos tienen comida, tienen provisiones, tienen agua, tienen todo. Vayamos a ellos. Con tal que ellos tengan misericordia, si nos aprecian o por lo menos tienen compasión, vamos a poder vivir y vamos a poder comer algo aunque sea. Mira, entonces se levantaron. En el principio de la noche, no fue de día, fue de noche, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a las primeras estancias de los sirios, no había gente, no había nada. Estaba el campamento, pero no había ni una persona. Dice así: porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, de ruidos de caballo, estrépito de grande ejército, y se dijeron los unos a los otros: y aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos
y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Rumor de guerra. Escucharon, hermanos, ejércitos que están pasando, estruendosos. Y todo eso les metió miedo al ejército de Sirio, de los sirios. Y se imaginaron cómo es el poder de la mente, ¿no? Se imaginaron que ya venían por este lado otro, por este lado otro y por este lado otro, que el rey de Israel había contratado para destruirlos a ellos, mientras el rey de Israel ni siquiera creía en Dios, estaba lamentándose toda su miseria, su suerte, y ni siquiera era la voz de Dios. Pero ¿qué había dicho el profeta? Mañana a estas horas va a haber trigo en abundancia y cebada en abundancia y va a haber comida para todos. ¿Quién cree eso? Si usted cree, hermano, usted es bienaventurado. Y yo creo que esa es una realidad. En tu propia experiencia esto tiene que ser una realidad. Y hemos visto hombres de fe que hicieron cosas que parece imposible. Pero usted tiene que pasar esta experiencia maravillosa. Y estos 4 leprosos, ¿quién hizo la pelea por ellos? ¿Quién hizo que se cumpliera la voz del profeta? Hermano, creamos a los profetas y vamos a ser prosperados. Y los leprosos dicen así, mira, versículo 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. La comida estaba cocinándose. Habían todo tipo de platos listos para servir. Otros estaban servidos ya sobre las mesas. Había ropa en abundancia. Habían joyas. Habían oro. Habían plata. Habían caballos. Toda la riqueza de los despojos que habían hecho el ejército sirio estaban allí en los botines. Ellos se fueron para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a las primeras estancias, entraron en una tienda y comieron y bebieron hasta saciarse. De todo un poco comieron. No quisiera mencionar qué comieron. Por supuesto que no eran vegetarianos. Habían otras cosas que estaban ahí cocinados. Caliente mismo comieron. ¿Cuánto pagaron? Nada, gratis comieron. Y ya no podían ya más comer. Y uno piensa en sí mismo, ¿no? La primera necesidad es satisfacer tu propia necesidad, el primer pensamiento. Y tomaron de allí plata y oro, vestiduras, y fueron. ¿Y qué pasó? Hermanos, yo me imagino cavando por ahí los tapados para enterrarlo. Porque si viene otro ejército o alguien viene y todo esto se lo lleva antes que se lo lleven, vamos a cavarlo y lo vamos a enterrar. ¿Estaban haciendo bien o no? Eso es lo que tú y yo estamos haciendo. Hermanos, hay un hermano que conoce bastante de salud, otro que bastante de cocina, otro que sabe bastante de terapias y otro que sabe de música. Si ese talento no es invertido en el Señor, hermano, no va a haber ganancia, no va a haber utilidad. Es como el que tenía un talento que hizo en la parábola de los talentos. Cavó el suelo y lo enterró. Y eso no es hacer negocio para el Señor. Usted está inutilizándose los dones y talentos cuando podía haberlo invertido. Y entonces estos leprosos, cuando estaban escondiendo el oro y la plata y las vestiduras, y escondieron una vez y una vez y una vez. Entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Yo veo muchas veces cuán necio es el hombre cuando el Señor puede desarrollar ese talento, esa capacidad que el Señor le ha dado. Y alguien piensa que no tiene ni siquiera nada, aunque sea de los otros que tienen,
podemos prestarnos. Ahora, aquí está la cordura, versículo 9. Y le dijeron el uno al otro: no hacemos bien, esto lo que estamos haciendo no está bien, no está bien. Hoy, ¿qué ministerios son los que realmente están ofreciendo pan? Hermanos, se están dedicando en otras cosas que no es el mensaje de los 3 ángeles. Hoy necesitamos, hermanos, que estos leprosos para mí son esos ministerios que sostienen la verdad presente. Pero no podemos nosotros esconder, hermanos, con tanta riqueza que el Señor nos ha dado. ¿No creen que ustedes en Samaria hay una pobreza tal que necesitan de esta verdad, de este mensaje? Y el Señor tiene muchas maneras de compartir esto. Y lo podemos hacer, hermanos, para la honra y la gloria de Dios de manera maravillosa. El poder de Dios está todavía presente. Queridos hermanos, ¿y qué hicieron? Ellos dijeron: y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Hermano, ¿qué son las buenas o las nuevas buenas? En el griego es el evangelio. El evangelio eterno es lo que el pueblo necesita. El mensaje de la justificación por la fe es lo que el mundo necesita. Los leprosos creyeron que Dios tiene poder. Ellos obraron, actuaron, no se quedaron quietos. Fueron a buscar. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor está dispuesto a responder nuestras oraciones. Deseo a todas las gentes dice que el Señor tiene 1000 maneras de responder nuestros problemas de los cuales ni siquiera tenemos idea, y nosotros a veces seguimos dudando de que Él no sea capaz de responder. ¿Hasta cuándo vamos a andar entre 2 pensamientos? Y entonces, y dijeron ahora: vamos a la puerta de la ciudad de Samaria. Vinieron y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad. Y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campo de los sirios, y aquí que no hay hombre allí, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, el campo como estaba. Y los porteros dieron voces y lo declararon dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. ¿Y qué dicen? Ellos, es una estrategia militar. Se han ido así para que nosotros salgamos y los sirios van a venir y todos vamos a morir. Hasta la bendición lo tomamos como una trampa de Dios. Miserable este hombre, miserable. ¿Quién cree en la palabra de Dios? Entonces respondió uno de los siervos y dijo: hay 5 caballos. Por lo menos iremos a cerciorarnos. Hay alguien que toca un teclado diferente, para que por lo menos haya armonía con el mensaje que los leprosos están compartiendo, que hay abundancia allí en el campamento sirio. Ahora tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí todo el camino estaba lleno de vestiduras, enseres que los sirios habían arrojado con la premura. Y volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Entonces el pueblo ahora abren la puerta y dice: si hay tan buenas noticias, salgamos. Y salieron en tropel. Atropellaron a aquel funcionario que había dicho que eso jamás va a ocurrir, aunque Dios abriera las ventanas del cielo. Eso no va a ocurrir. Qué falta de fe. Y con ese frenesí de la gente que salió de la ciudad, yo no sé con qué fuerza habrán salido, pero salieron para poder comer lo que los leprosos ya habían comido en abundancia. Y cuando llegaron al campamento, hermanos, lo atropellaron al hombre que no había creído. Y ahí murió. Palabra del profeta se cumplió, porque había dicho: tú vas a ver con tus ojos, pero no vas a participar. Ojalá que no mueras así atropellado, porque hay una suerte nada más que nos espera. Si no creemos en esto, estamos entre los perdidos. Y entonces el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuya mano en el que se apoyaba, y atropelló el pueblo a la entrada y murió,
conforme a lo dicho por el varón de Dios, lo que habló cuando el rey descendió. Entonces, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 medidas de cebada por 1 siclo y 1 medida de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas en la puerta de Samaria. Queridos amigos y hermanos, lo más maravilloso para el pueblo de Dios está de aquí en adelante. Aguarda a la iglesia un amanecer glorioso. No podemos decir que los días efectivamente van a ser difíciles, pero cuanto más difícil sea el día, más glorioso va a ser lo que el Señor va a hacer, con tal que nosotros estemos dispuestos a vestirnos con la justicia de Jesucristo. ¿Sabe a quién representa estos 4 leprosos? Quisiera terminar meditando en el libro de Apocalipsis capítulo 3, por favor, si ustedes me acompañan allá, y vamos a encontrar algo hermoso, porque Ellen White dijo de que estos leprosos era algo que tiene que ver, hermanos, con el mensaje de la justificación por la fe. Mira, dice en el capítulo 3, versículo 17, porque tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que seas cubierto, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, oro, plata, vestidura, ¿había en el campamento de los sirios o no? El mensaje de justificación por la fe es lo que hoy necesitamos. Nosotros somos portadores de esta verdad. El mensaje de 1888 tiene que resonar otra vez desde los púlpitos para que este mensaje pueda despertar al pueblo a la riqueza, a la visión, para que seamos un pueblo, hermanos, bendecido por Dios y podamos, en el tiempo que nos resta, depender del poder de Dios que depender del poder humano, depender de Dios que del poder de la iglesia, depender de Dios que del poder del dinero. Buscad fuerza en Dios, del Dios viviente, manifestad una fe inquebrantable y humilde en su poder y en su buena voluntad para salvar. Cuando con fe echemos mano de su fuerza, Él cambiará asombrosamente la perspectiva más desesperada y desalentadora. Lo hará para gloria de su santo nombre. ¿Podemos decir amén o no? Que el Señor les bendiga. Y yo quiero creer en este mensaje. Este mensaje es maravilloso. Lo más hermoso, lo más grandioso. Hermanos, está lo que todavía el Señor va a hacer, cosas maravillosas y asombrosas, y nosotros necesitamos creer en este mensaje.
Amén. Precioso mensaje musical. Gracias al Señor. Antes de terminar este mensaje, quisiera leer 2 citas que están en Evento de los Últimos Días y en Testimonio para Ministros. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Bajoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Quiero invitar a mis hermanos. Jesucristo tiene todo. Él dice, todo el poder del cielo y de esta tierra está en sus manos. Y Él está dispuesto a compartir con cada uno aquel que cree que Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro garante, Él es nuestra justicia, Él es nuestra suficiencia. El que tiene a Cristo, tiene todo, así como los leprosos. El Señor va a cumplir su promesa. ¿Cuánto podemos decir amén? Vamos a ponernos de rodillas para hacer la última oración. Vamos a orar. Padre Santísimo, cuán maravilloso es tu palabra. Señor, nos puede parecer lóbrego, oscuro, difícil el futuro que nos espera, pero en tu infinita misericordia, tú harás cosas maravillosas, aún con personas tan insignificantes y miserables como son los leprosos. Hoy gracias te doy, porque aún en nuestra condición tan deplorable, tú estás dispuesto a tomarnos enteramente tuyo en tus manos si entregamos nuestra voluntad y queremos ser parte, Señor, de este mensaje maravilloso. Señor, danos ese espíritu, ese deseo de apropiarnos de la justicia de Jesucristo, de creer en tus mandamientos, de escuchar, Señor, la voz profética para este tiempo. Bendice, Padre, a todos los que han compartido este mensaje y que sea glorioso la vida transformada de cada uno de tus hijos para que tú puedas obrar a través de ellos para honra y gloria de tu santo nombre. Te agradecemos, Padre, por tu condescendencia y, Señor, levántanos de nuestras rodillas, Señor, con un corazón dispuesto y un espíritu que provenga de ti para que seamos vasos de honra. Te pedimos todo esto sin merecerlo. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.